Hola, bienvenidos a mi canal Ho'oponopono. Asumo, suelto y confío. Hoy vamos a activar nuestra llama trina con ayuda de 3 maestros ascendidos, quienes conoceremos más adelante. Por favor, suscríbete. Gracias. Antes de continuar, es importante destacar que la llama trina se manifiesta y se activa si tú estás sano a todo nivel. Si tus cuerpos físicos, mentales, emocionales y espirituales están en equilibrio, ella responderá a esta activación. Por ende, debes mantener una dieta saludable y que sea preferiblemente alcalina. También debes tratar de mantener una inteligencia emocional óptima y llevar una vida tranquila, en la cual mantengas relaciones sanas con tu entorno y contigo mismo. Mantén también tu aura y campo vibratorio lo más limpios y altos posibles a través de la cultivación de tu espíritu, la meditación y haciendo los ejercicios que te obsequio en este canal. Si llevas una vida con costumbres que atentan contra tu salud física, emocional, psicológica y espiritual, tu llama trina nunca se activará. Te recomiendo también que visites con regularidad la naturaleza para que tu campo vibratorio aumente considerablemente. Ahora vamos a explicar qué es la llama trina. Recuerda que si quieres ir directo a la activación, debes buscar el minuto en la que empieza en la caja de descripción del video. Podríamos decir que la llama trina es el potencial de nuestra divinidad. Es el foco personal del fuego sagrado. La llama trina es la que permite la precipitación en la materia de la conciencia crística proveniente del espíritu. Esta llama trina se aloja en un campo de fuerza llamado la cámara secreta del corazón, el cual se localiza dentro de nuestro corazón físico. Esta cámara es el punto de conexión del cordón plateado de luz que desciende desde la presencia Yo Soy para sostener nuestra vida, dándonos propósito e integración cósmica. Este centro de energía posee 3 llamas que son las transmisoras de los dones divinos. La llama azul se encuentra hacia la izquierda, la llama rosa se encuentra a la derecha y la llama dorada se localiza en el centro. La llama trina nos brinda 3 dones básicos de Dios que son poder, con el color azul, sabiduría, el color dorado y amor, el color rosa. Del lado izquierdo de tu corazón flamea una llama azul que es la voluntad, la fuerza, la fe de Dios. En el centro flamea la llama dorada que es la sabiduría de Dios. Y del lado derecho flamea la llama rosa que es todo el amor, la actividad de Dios. Es allí donde la divinidad se encuentra, más cerca que tus propias manos y tus pies. Por eso, nunca puedes decir que eres débil y que no tienes fe, porque toda la fuerza y la fe de Dios la tienes ya anclada en el corazón. No puedes decir que no sabes, porque toda la sabiduría de Dios la tienes ya anclada en tu corazón. No puedes decir que odias y que detestas algo o a alguien, porque todo el amor de Dios lo tienes ya anclado en tu corazón. La llama en el corazón es tu foco personal del fuego sagrado. Es tu oportunidad para hacerte uno con tu ser superior, ya sea que lo llames Cristo, Buda, Tao o Atman. Es el potencial de tu divinidad que espera surgir para existir dentro de tu humanidad. A estas llamas se les representa con formas de plumas. Y puedes saber cuando tus plumas no están equilibradas según sientas la fuerza del poder divino, la sabiduría divina o el amor divino. Si no sientes la primera, segunda o tercera pluma de la Trinidad,
pulsar en tu corazón, entonces sabes que debes ejercitar el atributo o atributos que has descuidado. Por ejemplo, si tu pluma azul es tu pluma más fuerte, entonces tiene a su mando la pluma amarilla al igual que la pluma rosa. Toma acción para aumentar la pluma rosa y la pluma amarilla y así trata de establecer el equilibrio entre las tres, mientras que avivas los fuegos del corazón. Si tienes la tendencia de retener el amor de tu ser adulto, de tu niño interno o de los demás, sal y encuentra a aquellos que necesitan tu amor y bríndales amor incondicional. Continúa esta tarea hasta que sientas la fuerza del amor de Dios en tu corazón y sepas con certeza que elevaste la llama rosa al nivel de la llama azul. Ahora, si sientes que no estás ejerciendo la sabiduría que Dios te dio, mira sin juicio a tus hermanos y sé compasivo con ellos. Lleva los rayos del sol de la sabiduría de Dios a aquellos que más la necesitan. Sirve a los demás sin egoísmo y conocerás la liberación al regalar los dones de la Trinidad. Tu meta en este proceso es equilibrar la llama trina para que el amor de tu corazón pueda ser igual a la inteligencia de tu mente y a la determinación, a la voluntad que Dios selló dentro de ti al principio. Cuando equilibras tu llama trina, empiezas a ver cómo el tamaño de tu llama comienza a incrementarse y expandirse dentro del corazón de todos, y en cada uno de nosotros flamea la esencia divina que es la misma en todos, prescindiendo de religión, color o condición social, que denominamos el Cristo interno, el anclaje de la magna presencia Yo Soy. ¿Quiénes son los maestros ascendidos que nos van a ayudar a activar nuestra llama trina? En primer lugar tenemos al maestro ascendido El Moria, cuya maestría es la esencia de la voluntad de Dios. Le calificaron para desempeñar el cargo del Señor del primer rayo, el rayo azul, que representa la voluntad de Dios, la fe, la fuerza, el poder y la protección. En segundo lugar, el maestro Kutumi, quien es el director del Departamento del Cristo de la Tierra, del Rayo Dorado, el instructor del mundo, maestro de ángeles y humanos, encargado de que toda la humanidad conozca su Cristo interior. Es uno de los seres de mayor amor, humildad y sabiduría que ha vivido en la Tierra, y con su llama triple, tan inmensa, tiene parte de su ser dentro de nosotros como el Cristo. Y Lady Rowena, quien es una amorosa maestra ascendida que se da a conocer como directora del Rayo Rosa. Ella tiene bajo su responsabilidad llevar a las personas amor puro, inteligencia, verdad y sentimientos que nos unen en fraternidad, dándolo todo sin esperar nada a cambio. Comencemos entonces con la activación. Nos ubicamos en una posición cómoda, sin ruido. Realicemos 3 respiraciones profundas, inspirando por la nariz y expirando el aire por la boca. Hagámoslo. Comienza a tomar aire lentamente por la nariz, hasta que tu diafragma esté completamente lleno. Vacía ahora por la boca lentamente, hasta que tu diafragma y pulmones queden vacíos. Invoco con amor y respeto al Maestro El Moria con su rayo azul. Invoco también a mi amada y magna presencia Yo Soy. Invoco con amor y respeto mi magna presencia Yo Soy.
para que me ayude a activar mi llama trina. Repite conmigo: yo vengo del vacío a la luz. Yo soy un aliento que nutre la vida. Yo soy ese vacío, ese silencio, más allá de la conciencia, el yo, lo perfecto, lo absoluto. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Yo dibujo mi arco iris a través de las aguas, la continuidad de mente en materia. Yo soy la inhalación y la exhalación, la vida transparente e invisible, el átomo indefinible de la creación. Yo soy el yo, yo soy el yo, yo soy el yo. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. A continuación dirijo la atención al corazón hasta sentir sus latidos. Visualizo su espacio, lo veo latir y escucho su palpitar. Si no puedo escucharlo, imagino cómo sería. Este espacio que él ocupa comienza a teñirse de un verde esmeralda, activando así el chakra del corazón o anahata. Visualizo cómo poco a poco se va encendiendo una pequeña llamita en forma de pluma de color azul. Esta se ubica en el lado izquierdo de mi corazón. Invoco al maestro El Moria con su rayo azul para que me ayude a activar mi llama de color azul. Hagamos ahora 3 respiraciones profundas mientras visualizamos cómo esa llama se va encendiendo. Inspiro por la nariz lentamente, llenando mis pulmones y haciendo que mi diafragma se expanda. Hazlo. Cuando lo hago, esta llama se aviva. Ahora exhala lentamente por la boca, haciendo que mis pulmones se vacíen y mi diafragma se contraiga. Hazlo. Cuando esto ocurre, la pluma azul de mi llama trina se expande, se aviva. Volvamos a hacer estas respiraciones. Inhalo por la nariz lentamente. Ahora exhalo por la boca lentamente. Y mi pluma azul se aviva. Hagámoslo de nuevo. Inspiro por la nariz lentamente. Y ahora exhalo lentamente por la boca. La pluma azul se hará lo más grande que puedas visualizar y la mantendremos repitiendo estas frases gatillo. Visualiza tu llama azul mientras repites: yo soy una persona empoderada, con energía y voluntad en mis decisiones. Yo soy la fe en mí y en la divinidad.
Yo creo en el poder de mi manifestación. Yo soy la confianza en que todo lo bueno que mi alma necesita se está realizando aquí y ahora como parte de mi plan divino. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Gracias, gracias, gracias. Ahora la pluma azul de mi llama trina está activada. Le doy las gracias al Maestro El Moria y también le doy las gracias a mi magna presencia Yo Soy. Ahora visualizo cómo poco a poco se va encendiendo una pequeña llamita en forma de pluma de color dorado. Esta está ubicada en el centro de mi corazón. Invoco al Maestro Kutumi con su rayo dorado para que active la pluma amarilla dorada de mi llama triple. Inspiro por la nariz lentamente y ahora exhalo por la boca lentamente. Mientras esto pasa, esta pluma se va avivando, se va haciendo más grande. Inspiro nuevamente por la nariz lentamente. Exhalo por la boca lentamente. La plumita se sigue avivando. Lo hago de nuevo. Inhalo por la nariz y visualizo cómo la llama se aviva. Exhalo por la boca y ella se sigue avivando. La llama se hará lo más grande que puedas visualizar, hasta hacerse del mismo tamaño de la llamita azul. La visualizamos y la mantendremos repitiendo estas frases gatillo. Yo soy la claridad mental. Mi mente consciente está en paz. Mi mente inconsciente está en paz. Los pensamientos positivos reinan en mí. Yo soy la seguridad y coherencia en lo que quiero manifestar en mi vida. Yo soy la manifestación de mi abundancia y riqueza espiritual y material. Todo lo que está en mi plan divino se manifiesta rápidamente. Yo soy el que yo soy. Gracias, gracias, gracias. Ahora, la pluma dorada de mi llama trina está activada. Gracias, Maestro Kutumi. Gracias a la magna presencia Yo Soy. Ahora visualizo cómo poco a poco se va encendiendo una pequeña llamita en forma de pluma de color rosa. Esta se ubica en el lado izquierdo de mi corazón. Invoco a Lady Rowena con su rayo rosa para que me ayude a activar la pluma rosa de mi llama trina. Vamos a inspirar y a expirar para hacer que esta llama, para hacer que esta pluma se active. Visualicémoslo mientras respiramos. Tomo aire por la nariz lentamente. Ahora lo boto por la boca lentamente. Esta pluma se está activando.
se hace más grande. Inhalo nuevamente por la nariz y exhalo por la boca, avivando esta pluma. Tomo aire por la nariz lentamente y boto suavemente por la boca. La pluma será lo más grande que puedas visualizar hasta que se vuelva del mismo tamaño de la pluma dorada y de la pluma azul. Lo visualizamos y mantendremos viva esta pluma repitiendo estas frases. Yo soy la aceptación de mí mismo, de mí misma. Me acepto, me amo y creo fielmente en mí. Yo soy la felicidad, la confianza y el optimismo. Yo siempre me escucho y escucho a los demás. Yo me entiendo y entiendo a los otros y nuestros procesos. Yo soy el amor incondicional más puro hacia la divinidad y lo expreso con facilidad a la naturaleza, los animales, a todos los seres vivos, a otras personas y sobre todo a mí mismo. Yo soy el que yo soy. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Lady Rowena. Gracias, mi magna presencia yo soy, por activar esta tercera pluma rosa. Invoco la ley del perdón, la misericordia, la piedad, la clemencia suprema para toda vida. Yo soy el que soy. Que se irradien el fuego azul y cristal, el fuego rosa, el fuego amarillo oro. Ahora, con 3 respiraciones, tratamos de equilibrar las 3 plumas para que sean del mismo tamaño. Visualizo cómo las 3 se ajustan unas con otras hasta estar del mismo tamaño. Esto lo hago mientras respiro. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Ahora las 3 plumas de mi llama trina están encendidas y equilibradas en mi corazón. Así lo decreto y declaro en nombre de mi magna presencia, yo soy, en nombre del maestro El Moria, en nombre del maestro Kutumi y en nombre de la maestra Lady Rowena, que mi llama trina está activa. Gracias por asistirme en esta activación. Los amo. Está hecho. Hecho está. Está hecho. Gracias, gracias, gracias.